Vamos a hablar de inflación con Emiliano Serrano. Emiliano, se dieron a conocer las cifras en la provincia de Mendoza, se dieron a conocer las cifras a nivel nacional. Teníamos mucha expectativa de lo que ocurriera en el pasado mes de marzo y con estas cifras que se iban a dar a conocer hoy, porque sabemos que el mes de marzo es un mes bisagra, no es de los estacionales y tiene que ver con los aumentos, por ejemplo, en útiles escolares y en el capítulo de educación, que casualmente el mes de marzo es en el que más aumenta, junto con finales del mes de febrero. Pero además cierra el primer trimestre del año y anticipa lo que va a ser este 2018, con una pauta inflacionaria a nivel nacional que se ubicó por el 15% y un presupuesto que en Mendoza fue del 15,7%, pensando en todo el año. El acumulado está cerca de los 9 puntos ahora. Comenzamos por la provincia de Mendoza, porque la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio los siguientes números para el presente, para el pasado mes de marzo y el trimestre que ya ha terminado. Lo vemos en pantalla, 2,2 en marzo, el primer trimestre cerró en 8,8% y el interanual 27,4%. Nos quedamos en Mendoza para ver cuáles son los capítulos y rubros que más aumentaron en la siguiente placa. Aquí los tenemos, alimentos y bebidas lo ponemos primero porque es el que mayor incidencia tiene en la inflación en ese 2,2%, 3,1% y el acumulado 6,8% en solo 3 meses del año. Educación fue el que más aumentó, 8,2% solo en el mes de marzo y el acumulado 8,4%. La indumentaria, fíjense que es de lo que más aumentó en marzo, 2,4%, pero en el acumulado hay una pequeña baja del 1,5% y tiene que ver con las liquidaciones porque en meses anteriores este capítulo dio resultado negativo, hubo deflación. Y cerramos con viviendas y servicios, que prácticamente no se modificó tanto en este mes de marzo, 0,9%, pero el acumulado nos habla de más de 15 puntos, sin olvidarnos que en abril también se retocaron tarifas y el número se va a modificar bastante. Ahora sí pasamos a nivel nacional, las cifras que hoy dio a conocer el INDEC, similares a la de las provincias de Mendoza, 2,3% para el mes de marzo, ahí lo vamos a corregir. El primer trimestre fue 6,7% y el interanual 25,4%. Y cerramos con el dato comparativo que siempre nos gusta hacer entre la provincia y la nación y un trimestre y el otro. Mismos periodos de 2017 y 2018. En Mendoza 6,5%, en el 2017 8,8% en este 2018 para el primer trimestre y a nivel nacional 6,1% y 6,7% respectivamente. Me queda una información para darte, pero te la cuento enseguida, Fernando. Es una encuesta que se ha realizado. Aquí la vemos de manera anticipada. Yo enseguida te detallo porque parece que a los argentinos la inflación ya les preocupa más incluso que la inseguridad. Vamos a hablar de ese tema en un minuto con Emiliano, dándole a conocer esta encuesta de la consultora. Pero ahora venimos para este lado del estudio y presentamos a nuestros invitados. Sebastián Laza, economista. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Javier Elizondo, sociólogo, especialista en economía. Javier, muchas gracias. Vamos a hablar de este tema, precisamente. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque las expectativas eran otras, porque la gente guardaba otra relación respecto de los futuros resultados. Y lo real y lo concreto es que si bien ha habido una desaceleración en el crecimiento de los precios, indudablemente esto dista mucho seguramente de lo que el gobierno nacional pretendía a esta altura de su gestión. Sebastián, ¿cuál es tu visión respecto de este asunto? Coincido, se esperaba una desaceleración más rápida, pero creo yo que el gobierno nacional se ha topado con problemas mayores a lo esperados. Se ha topado con una herencia peor de lo que esperaba, especialmente en la inflación reprimida. Cuando hablamos de inflación reprimida es una gestión anterior nacional que tenía el dólar sumamente rezagado y tarifas de servicios públicos sumamente rezagados. El gobierno intentó una cuestión gradual, lo ha ido llevando como puede, como la realidad le ha ido marcando posible. Y se encontró con un 2016 donde la inflación se fue casi al 40 anual, pero hubo que hacer la salida del cepo, ¿te acordás? En 2017 no, ya bajó a 25, cerró alrededor de 25 el IPC, en Mendoza muy parecido. Para este año, si bien las metas, como Emiliano muy bien decía, son del 15%, las consultoras privadas estiman que van a dar alrededor del 20%. Obviamente que si todo sigue como este primer trimestre, vamos a estar pasando el 20%, pero lo que se espera es que este primer trimestre ha sido el más fuerte, tanto en aumento tarifario como en aumento del dólar. Recordemos el aumento del dólar entre fines de diciembre y principio de enero de 18 a 20. Eso ha impactado en este primer trimestre. Vos fíjate que el rubro principal que ha aumentado en marzo es alimentos.
ahí hay una correlación muy grande. Hay una carga valor-dólar trasladada a precios de alimentos y bebidas. Claro, en febrero el índice de precios mayorista lo venía adelantando. La descripción del ASA. Y ahora me gustaría escuchar la visión de Javier Elizondo. Respecto de el mismo, estamos hablando de un número, estamos hablando, por eso es que es bueno tener visiones diferentes, pero de especialistas en el tema. Marzo 2,2, primer trimestre 8,8, ese número ni usted, ni yo, ni nadie puede discutirlo, pero a ver su visión. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me parece que hay situaciones donde el gobierno ha generado los conflictos. El tema tarifario claramente es una situación donde no se puede reprochar ya más al gobierno anterior en la medida de que hay un descontrol en el precio de combustibles, hay más de casi un 30% en los últimos 4 o 5 meses solamente en combustibles. Si vos te ponés a ver los números del primer bimestre, aumentó 11 veces la importación de combustibles. 11 veces. Claramente en teoría, eso, el incremento de los valores del combustible era para propiciar una industria petrolera mucho más pujante, fronteras adentro. Bueno, así en el caso, exactamente, en el caso de Mendoza específicamente, existen la mitad de los equipos de perforación que en el 2015. Por lo tanto, hay menos trabajo, hay menos perforación, hay menos producción de combustible y hay más importación. El tema del gas es otro tema también donde impacta directamente en cada uno de los domicilios, en cada una de las casas, cada uno de los comercios y en cada una de las empresas. Se ha aumentado una tarifa internacional de una producción que no ha tenido nuevas inversiones. De hecho, ha caído sistemáticamente del 2015 hasta la fecha la producción de gas en la Argentina con el consiguiente aumento de tarifas. Supuestamente se iban a aumentar las tarifas para que hubiera mayor producción y eso no ha ocurrido. Y se le está pagando a las empresas productoras de gas un valor muy por encima de las inversiones que han hecho. Entonces, me parece, y cada persona, digamos, en su casa puede tomar y sacar las conclusiones adecuadas, cuando uno le han aumentado la tarifa de luz y de gas, más de 400, 500%, y en las empresas, donde simultáneamente se ha abierto la importación de algunos productos, no ha habido control sobre esa importación y eso ha impactado sobre los precios. Claramente ya hay una situación muy particular del gobierno. Usted está hablando de un fracaso de la visión respecto del control de estas variables. El gobierno... Por ejemplo, en el dólar, del dólar que Sebastián lo mencionaba, de un dólar que había estado acostado, planchado, subordinado, a este valor, ¿qué tiene para aportar? Hay una situación muy clara. El gobierno tiene una herramienta fundamental, tanto el gobierno nacional como provincial, que es el presupuesto. En el presupuesto nacional estaba previsto que para fines del 2018 el dólar estuviera por debajo de los 21 pesos. Sí. Muy cercano, 20,90 centavos. Ya estamos muy cerca y recién hemos pasado el primer trimestre. Y si uno le pregunta a las empresas que exportan, sienten que el dólar todavía no es lo suficientemente rentable. Exactamente. No ayuda a tener una mejora de precios. Y por otro lado, en comercio exterior, el gobierno se ha gastado gran parte de su déficit de cuenta corriente, donde vos tenés un aumento muy considerable. El año pasado terminamos cerca de los 8.000 millones de dólares de déficit comercial y este año vamos a superar los 8.000 millones. Cuando Javier habla del déficit comercial, es decir, que nosotros compramos mucho más de lo que le vendemos al mundo. Totalmente. Eso de la balanza comercial. Respuestas muy cortas porque los queremos utilizar al extremo. Vuelvo contigo, Sebastián. ¿Cuál podría ser la salida según tu visión? O sea, este es el panorama. Visiones diferentes, vos hablas de un lugar, Javier habla desde otro lugar, visiones diferentes de un mismo tema. ¿Cuál sería desde tu lugar la salida? ¿Más gradualismo? ¿El sinceramiento de las tarifas se termina acá? Hoy Cornejo ha dicho que la Unión Cívica Radical le va a aportar un plan al gobierno nacional. ¿Qué hacer con el dólar? ¿Cómo hacer para frenar la voracidad de ciertos sectores comerciales y empresariales de la Argentina que no les alcanza nunca con nada? ¿Tu visión? Mira, el gobierno nacional ha elegido el gradualismo porque el shock hubiera sido mucho más complicado de llevar políticamente. Dentro de la cuestión gradual, es inevitable determinados aumentos del dólar en determinadas épocas del año. Recién acá el otro panelista hablaba de una suba del dólar muy alta. Bueno, recordemos que ahora en el segundo trimestre vienen las liquidaciones de cosecha gruesa, el dólar tiende a plancharse y recién tiende a subir de vuelta para fines de año. O sea, creo que hemos tenido un primer trimestre donde se han dado demasiadas situaciones que
propendieron a hacer subir la inflación. Creo que se va a calmar segundo y tercer trimestre y se va a notar más el crecimiento que viene arrastrando de la segunda mitad del año pasado. De la economía. No olvidemos que la economía volvió a crecer en 2017, alrededor de 3 puntos. ¿Estamos jugando muy al filo? ¿El gobierno nacional está jugando al filo? ¿O no hay otro camino? ¿Hay que jugar al filo con un contexto como el que vos describiste en la primera pregunta? Mirá, yo creo que se eligió el gradualismo como opción. Creo que en materia fiscal se está haciendo demasiado gradualista, se podría ir avanzando un poquito más. Y en materia de tarifas, bueno, coincido en parte, ha habido una pisada del acelerador quizá un poquito excesiva, el gobernador lo ha marcado ayer, antes de ayer. Se debería ser un poco más cuidadoso, especialmente con los sectores más vulnerables. Porque les pega de otra manera. Pega de otra manera, pero creo que no podemos soslayar el desastre que dejó la gestión anterior a nivel nacional en atraso tarifario, en desinversión en petróleo, en desinversión en energía eléctrica, en gas. Eso no se puede solucionar de un día para el otro. Es muy difícil hacerlo de un día para el otro. Gracias por la brevedad. Tu visión me parece muy importante. Con este camino que se ha elegido es muy difícil que desacelere la inflación. Las tasas del Banco Central todavía siguen muy altas, todavía siguen por encima del 27%. Entonces, cualquier persona que tenga dinero, en vez de invertir en un negocio, en una empresa o en un emprendimiento, compra Levax o compra cualquiera de los instrumentos que tiene el Banco Central que dan una rentabilidad sin riesgo prácticamente. Uno tiene la esperanza de que esto pueda modificarse, pero se hablaba de que se iba a empezar a liquidar soja en marzo, abril ya no se liquida soja, ya están hablando de junio, pero con la paradoja que después de 20 años se está importando soja. La Argentina, que el principal producto agrícola argentino del mundo es la soja, pero se está importando soja para sostener la capacidad ociosa de muchas empresas y poder cumplir con los compromisos. ¿Tiene que ver con la sequía o tiene que ver con la especulación? Tiene que ver con la sequía y la especulación, porque vos fíjate que... Te podés sumar, está clarísimo el tema. Tiene que ver, más que en mi visión particular, sí, claro, tiene que ver con la especulación porque se está reduciendo 0,5% de retenciones por mes hasta fin de año y gran parte de las empresas que concentran. El productor tiene que venderle, le venden pesos a las empresas, las empresas que producen aceite, que producen pellets, que hacen la exportación de soja, y están esperando a esa mejora del tipo de cambio y a esa baja de retención.